Nuestro grupo está conformado por Manuel Álvarez, Luis Ángel Becerra, María Díaz, Anderson Haidar y María Rueda. Nuestro tema es Big Data. Big Data o macrodatos es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente. En 2012 se estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta varios petabytes de datos en un único conjunto de datos. La metodología MIC 2.0, dedicada a investigar temas relacionados con la gestión de información, definen Big Data en términos de permutaciones útiles, complejidad y dificultad para borrar registros individuales. Se ha definido también como datos lo suficientemente masivos como para poner de relieve cuestiones y preocupaciones en torno a la efectividad del anonimato, desde una perspectiva más práctica que teórica. En 2001, en un informe de investigación que se fundamentaba en congresos y presentaciones relacionadas, la Meta Group, ahora Gartner, definía el crecimiento constante de datos como una oportunidad y un reto para investigar en el volumen, la velocidad y la variedad. Gartner continuó usando datos masivos como referencia. Además, grandes proveedores del mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas sobre cómo procesar tal cantidad de datos, como MAPR y Cloudera. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia con una cantidad tan grande de información que los datos pueden ser modelados o probados de cualquier manera que la empresa considera adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito con Big Data consiguen valor de la siguiente forma: reducción de costos, mejora de toma de decisiones y nuevos productos y servicios. Tecnología. Existen muchísimas herramientas para tratar con Big Data. Algunos ejemplos incluyen Hadoop, Cassandra, inteligencia empresarial, aprendizaje automático y MapReduce. Estas herramientas tratan con algunos de los tres tipos de Big Data. La primera es datos estructurados, datos que tienen bien definidos su longitud y su formato, como la fecha, los números o las cadenas de caracteres. Se almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionadas y los almacenes de datos. Datos no estructurados, datos en el formato tal y cual como fueron recolectados. Datos semiestructurados, datos que no se eliminan a campos determinados pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos. Captura, ¿de dónde provienen todos estos datos? Los fabricamos directa e indirectamente, segundo tras segundo. Un iPhone hoy en día tiene más capacidad de cómputo que la NASA cuando el hombre llegó a la Luna, por lo que la cantidad de datos generados por persona y unidad de tiempo es muy grande. Catalogamos la procedencia de los datos según las siguientes características o categorías: generados por las personas, transacciones de datos, marketing electrónico y web, máquina a máquina y biométrica.
Análisis de datos. Teniendo los datos necesarios almacenados según las diferentes tecnologías de almacenamiento, nos daremos cuenta que necesitaremos diferentes técnicas de análisis de datos como la siguiente. Asociación. Permite encontrar relaciones entre diferentes variables. Minería de datos. Data mining. Tienen como objetivo encontrar comportamientos predictivos. Agrupación. Clustering. El análisis de clústeres es un tipo de minería de datos que divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no conocíamos su parecido antes del análisis. Análisis de texto, text analytics. Gran parte de los datos generados por las personas son textos como correo, búsqueda web o contenido. Esta metodología permite extraer información de esos datos y así modelar temas y asuntos a predecir las palabras. Visualización de datos. Tal y como el Instituto Nacional de Estadística dice en sus tutoriales, una imagen vale más que 1000 palabras o que 1000 datos. La mente agradece mucho más una presentación bien estructurada de resultados estadísticos en gráficas o mapas en vez de en tablas con números y conclusiones. En los macrodatos se llega un paso más allá, parafraseando a Edward Tufte, uno de los expertos en visualización de datos más reconocidos a nivel mundial. Cada vez más los internautas tienden a subir a las redes sociales toda su actividad y la de sus conocidos. Las empresas utilizan esta información para cruzar los datos de los candidatos a un trabajo. Oracle ha desarrollado una herramienta llamada Taleo Social Sourcing, la cual está integrada con las API de Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias a su uso, los departamentos de recursos humanos pueden ver entrando la identidad del candidato, su perfil social y profesional en cuestión de segundos. Por otro lado, les permite crear una lista de posibles candidatos según el perfil profesional necesario y así pasar a ofrecer el puesto de trabajo a un público mucho más objetivo. Por otro lado, Gate Gourmet, una compañía de catering para aerolíneas, experimentaba una tasa de abandono del 50% de sus trabajadores asignados al aeropuerto de Chicago y sospecharon que el problema existía en el tiempo dedicado al viaje. Para demostrarlo, hicieron análisis juntando varias datasets de sus sistemas internos y de otros externos como datos demográficos, datos de tráfico y datos de uso de redes sociales. Los resultados que obtuvieron fueron patrones que relacionaban muy constantemente la alta tasa de abandono con la distancia del lugar de trabajo a casa y la accesibilidad al transporte público. Amazon es el líder en ventas cruzadas. El éxito se basa en la minería de datos masivos basando los patrones de compra de un usuario cruzados con los datos de compra de otro, creando así anuncios personalizados y boletines electrónicos que incluyen justo aquello que el usuario quiere en ese instante. También hay casos sin conexión de aplicaciones de macrodatos. Los teléfonos móviles envían peticiones de escucha Wi-Fi a todos los puntos de acceso que se cruzan. Algunas compañías han decidido hacer un trazo de estas peticiones con su localización y dirección MAC para saber qué dispositivo hace cuál ruta dentro de un recinto. No hay que asustarse, ya que con la dirección MAC no pueden invadir la intimidad. Las grandes superficies aprovechan estos datos para sacar información como contabilizar cuánto tiempo pasan los clientes en su interior, qué rutas siguen, dónde permanecen más tiempo, ya sea escogiendo un producto o el tiempo que esperan en caja o cuál es la frecuencia de visita.